Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que estamos trazando pautas en el sector de tecnología. Señores, yo estoy aquí hoy sin Michelle de nuevo. Michelle van 3, te la estamos contando. Entonces empieza a contar ya casi como un abandono del lugar de trabajo. Así que tus fans te piden que regreses, además de tu co-host. Pero yo estoy aquí muy bien acompañado porque hoy vamos a entrevistar, como habrán visto en la carátula y en nuestro post, a Luis del Judice, que es el fundador de Sammy App. Pero antes de darles introducción a Luis, yo primero tengo que introducir y reintroducir a una muy especial co-host que tengo aquí hoy en cabina, que viene desde Singapur, señores. Que si no escucharon su episodio, búsquenlo. Creo que es el número 18. Sí. Paola Barcácelo. Gracias por tenerme. Gusto en verte de nuevo. El año pasado, este año. Hemos traído desde Singapur, señores, nada más para este episodio, Paola. Nada más para esto vino. Nada más. Volé 19 horas. Trasnoche, jet lag. Muchísimos cuartos que se gastaron en el pasaje. No es broma. Sí, no, pero gracias por tenerme. Exacto. ¿no? Súper con gusto aquí para hablar con Luis. A ver cómo le ha ido en toda su carrera. Así es. Y si esto, yo espero que los pasados Dominicans in Tech escuchen. Es de verdad que necesitamos que ustedes vengan a guest co-host. O sea que toquen puerta y hagan compromiso como hizo Paola, que encontramos el hueco en sus vacaciones para traerla acá. O sea que gracias, Paola. Señores, como yo les prometí al inicio del episodio, este episodio se va a tratar de Luis y de su trayectoria como software engineer y como fundador de múltiples emprendimientos. Pero antes de eso, el compromiso, señores, siempre, por favor, denle subscribe en YouTube. Espero que nos estén viendo en YouTube y que sea la plataforma primaria. Pero si están en Spotify o en Apple Podcast, también, por favor, suscríbanse. Activen campanitas en todas y, por favor, el rating. No tengo la menor idea qué hace el rating, pero tienen que ser cosas buenas. Y Paola quizá no cuenta porque ella sabe, Deep in Tech, que es lo que hacen estas cosas. Así que, señores, ya saben. Nada, vamos al mambo, Luis. Bienvenido a Dominicans in Tech. Gracias por la invitación. Me introduzco entonces. ¿Cómo comienzo? No, ya comenzamos hace rato. Es lo que tú no te has dado cuenta. Pero normalmente como hacemos es... tenemos siempre como... Estamos hablando de entrevistar a dominicanos. Y no necesariamente iniciativas de dominicanos. Nos gusta traer la dominicanidad de la gente. Nos gusta tirar el pin como si esto fuera un mapa en Google Maps. Dinos de dónde viene Luis, el Judice. Yo nací en Santiago de los Caballeros. Y me quedé allá hasta que terminé el colegio. Y vine aquí a Intec a estudiar a los 18 años. Y básicamente me he quedado desde aquí, desde Intec, en Santo Domingo. O sea, que tenemos a alguien de la ciudad corazón, señores. Ya saben, es en cada rincón que salen los dominicanos en tech. ¿De dónde vienen tus padres? Este apellido del Judice, que tú me has tenido que coachar a mí para poder decirlo correctamente. Es de Italia. Mi bisabuelo creo que es el que vino de Italia y de mi papá. Tengo el apellido. ¿Y él es santiaguero? ¿Tu mamá también? Mi papá es de San Pedro y mi mamá es de Baní. Ellos se conocieron en Santo Domingo y se fueron a Santiago. Ok. O sea, que hicieron un triángulo de Bermuda. Baní, San Pedro y Happy Medium. Nos vamos para Santiago, ¿eh? Sí. ¿Tú vas a visitar Santiago en tu vacaciones? A Moca. Le cerca. Bien, más para el Cibao. Sí. Luis, cuéntanos un poco cómo tú eras entonces como joven. Cuando tú eras niño. ¿Cuáles eran tus intereses? ¿Con qué tú jugabas? Y cómo... Hemos tenido muy pocos software developers aquí en Dominicans in Tech. Entonces nos interesa entender el mundo que te atrajo y te llevó hacia eso. Sí. Yo creo que desde chiquito, qué sé yo, como 7, 8 años, yo vi la primera computadora que tenía mi hermano. Y desde ahí yo comencé a abrirla, a apoyar, a jugar videojuegos en la computadora. Y yo, o sea, de chiquito, yo era un gamer. O sea, yo vivía jugando. Yo jugaba tanto que mi mamá me tuvo que romper una computadora con un pilón. Porque yo duraba hasta las 3 de la mañana jugando. Y jugando, literalmente fue que aprendí a programar, porque como tenía como 12 años y yo jugaba un private server de Ragnarok y yo quería aprender a hacer mi propio servidor y de invitar a los amigos y tener un website. Y básicamente jugando tanto fue que como que yo me fui a comenzar a programar para poder configurar el juego como yo quería. Qué interesante. Sí, pues yo creo que tuvimos en episodios pasados a los amigos de Blink, donde hablábamos del gaming.
Y bueno, yo creo que ya desde ahora me llevo una cosa, que la idea del el gaming abre puertas a competencias modernas. Entonces... Yo lo creo full. ¿Tú juegas mucho gaming todavía? No, ya no. Ahora yo tiro mucho código. Cuando a mí me preguntan que por qué yo trabajo tanto, que por qué yo estoy el día entero, que si yo estoy obsesionado con eso, o sea, yo lo que pienso es que el mismo sentimiento que yo tenía cuando yo era gamer, que yo me quería quedar hasta las 3 de la mañana jugando, el mismo sentimiento que yo tengo cuando yo estoy trabajando. O sea, para mí yo estoy en un videojuego. Y yo estoy pasando mundo y aventurando en los diferentes mapas. Mi esposa Julieta, shout out a ella. Ella me acusa a veces de jugar en Excel. Es lo mismo, como yo soy financiero. Sí, para mí construir un modelo financiero y que todo el balance y todo cuadre y que fluya circularmente. No hay una forma que o está bien y todo fluye o se descuadra todo y Excel te da un error. Entonces, yo te comprendo. No, sí. Cuando te sale bien, tú tienes ese dopamine rush. Es así. Pero qué bien. Luis, cuéntanos qué te hizo... A ver, ¿cuántos años tú tienes? Y qué te hizo en ese momento de let's call it the tech history, decidir estudiar ingeniería de software. ¿Era lo que tú sabías que iba o tú evaluaste otra carrera? Yo iba a estudiar medicina. Yo estaba inscrito en Pucamaima para estudiar medicina. Porque yo entendía que si yo no estudiaba medicina, yo no iba a poder tener dinero para poder comer. A mí me gustaba siempre programar y yo dije que si yo iba a ser un doctor, pero yo iba a programar on the side, como que porque eso es lo que a mí me gusta. Y me di cuenta que había una carrera de ingeniería de software en Intec, como que me pareció atractiva. Yo pensé en ese momento, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a estudiar esto, entonces me voy a ir del país en algún momento, porque aquí yo no iba a poder desarrollarme como un ingeniero de software. Y me fui por la carrera y descubrí que yo estaba muy equivocado de todo lo que yo pensaba. Y una pregunta, ¿por qué tú tenías medicina en la cabeza inicialmente? Yo crecí en una familia donde los doctores eran prestigio, de alto prestigio. Y los ingenieros tal vez no eran de tanto prestigio. ¿Tus padres son doctores? No. No, ok. Yo también vengo de una familia de muchos doctores. Yo creo que no solo mi papá, que era doctor, sino también todos sus cuñados fueron casi todos. ¿Qué te pasó? Que eran como 5, eran doctores. No, que yo tenía todo resuelto. ¿Para qué necesitaban un médico claro. más? Sí. Necesitaban a alguien que le enseñara a hacer dinero. Ya. Entonces estudiamos buena business. idea. Tú entraste en 2012 a la carrera en Intec. Sí. Ayúdame a que todo el mundo se ubique en la cápsula tech. Pre-Twitter, Facebook, digamos, despegando. ¿Tú tenías esta cosa en tu radar? ¿Tú sabías cuando tú pensabas en software development? ¿En qué tú pensabas? Cuando yo pensaba en Silicon Valley. O sea, yo veía que todo el desarrollo en Silicon Valley y yo quería lanzar una carrera en Silicon Valley. O sea, yo creo que yo tenía como 13 años cuando yo tenía ya un bookmark en cómo conseguir una carrera en Silicon Valley en mi Explorer. Y nada, o sea, ese era mi plan. Mi plan era aprender a programar, hacer cosas, hacer bueno en lo que yo hacía para poder eventualmente llegar a Silicon Valley, que era como mi meta en ese momento. Y eso era lo que yo estaba pensando. ¿Había alguna industria en particular dentro del mundo del software que te gustaba? No. Sí, build things, programar, code. O sea, era el hecho... Porque yo programaba por lo que te dije del juego y me gustaba... Ese era mi juego, ya. Como que se comenzó a convertir en mi juego. Y yo quería aprender, o sea... Habían tantas cosas que yo no sabía hacer, que yo me entraba en forums, en chats de IRC y eso. Yo comencé a hablar con programadores que... O sea, yo hablaba y yo no entendía nada de lo que estaban haciendo. Y para mí eso era como que... I wanna be that. Yo quiero poder entender todo eso que está pasando. Y eso era como que lo que me motivaba. Poder como que entender todo el sistema de computaciones. Ok. Entras en Intec. Vienes a la capital. Los santiagueros relajan que vienen de Reversa. Tú te quedaste. Pero... háblanos un poco de lo que fue la carrera de Software Engineering en Intec. Y tu experiencia en nueva ciudad... donde vivir, por lo menos, obviamente no es tan lejos, pero también ya estudiando lo que tú querías hacer. Sí, yo entré en Intec y en Intec yo conocí mucha gente que también le apasionaba mucho lo de la programación. Ya ahí yo vivía solo y yo quería comenzar a programar y a hacer diferentes negocios. Conocí a Michael el primer año de Intec, Michael Mota del Tri-State, creo que estuvo aquí en el podcast. Así es. Y comencé a trabajar con él. Nosotros básicamente le hacíamos diferentes páginas y sistemas a diferentes clientes. Y a partir de ahí yo fui como básicamente
desarrollando productos para diferentes tipos de industrias. O sea, nunca fue una industria en específico, siempre todo donde yo pudiera ayudar, yo trataba de buscar la oportunidad y poder entrar a programar. Qué bien. ¿Y tu materia favorita mientras tú estuviste ahí? ¿Qué más provecho le sacaste? Materia favorita. A mí me gustaba el cálculo integral. Okay. Me fue bien ahí. Y me gustaba porque yo como que le llegaba y era como que engaging cuando yo estaba haciendo la No, o sea, importante lo que tú dices, la matemática es una base importante en el coding. Sí, y física también. O sea, digo que la física también. Como que tuve un tiempo en la que yo desarrollaba videojuegos y yo conecté con todo lo que yo hacía en física y traté de llevarla al mundo de como que para poder crear el ambiente. Y era como que esas dos materias tú lo puedes asociar mucho a lo que yo hago. Ok. Dicen que muchos de los programadores son autodidactas realmente. Tú aprendes quizá por una sinnúmero de plataformas que hoy están disponibles. Todos los días más. Tú entraste ya tirando código a Intec. Sí. Yo he tirado mucho código ya en Intec. ¿Dónde tú aprendiste antes de la universidad? Sí, en el colegio. O sea, yo estaba... Ya yo había lanzado... Ya yo había hecho sistemas. Ya yo había hecho videojuegos que tenían cientos de usuarios. O sea, yo entré en Intec porque yo quería seguir desarrollando más esa área. Pero ya yo estaba... O sea, ya yo estaba dedicándole mucho tiempo a aprender a programar. En ese tiempo yo creo que era programando en C y en Python. Pero yo tenía mucho tiempo programando. ¿Se te hizo fácil la universidad entonces? No. ¿Por qué? Yo comencé a trabajar temprano. Y... O sea, yo conseguí básicamente mi primer trabajo en Silicon Valley en el 2016. Que yo todavía estaba en Intec. Mi carrera duró, creo que fueron 7 años. Más de lo usual. Como yo siempre estuve trabajando... aprendiendo mucho en compañías que yo... O sea, como que yo aprendía mucho de la gente con la que yo trabajaba. Eso era lo que realmente me motivaba. Y yo no... Faltaba muchas clases. Yo no le dedicaba el tiempo que tenía que dedicarle. Y naturalmente tuve que durar más de lo que tuve que durar. O sea que... A mí... Trabajar me sacó de ponerme a estudiar. Porque era como yo estaba engaged para poder aprender y seguir creciendo. Okay. Y una pregunta, porque, bueno, me imagino que ahora es más fácil uno aprender programación sin ir a la universidad. ¿En aquel momento tú lo pensaste o tú querías tener el título? No, yo no podía no tener un título. Porque si no, mi mamá me iba a matar. Ah, ya. Entiendo. Eso no era una posibilidad. Okay. Yo terminé el título y subí mi foto entregándole el título a mi mamá. Y eso fue, o sea... It's good that I have it. Pero... O sea, como que... No fue lo necesario. O sea, como tú lo dices, hay muchas formas de aprender a programar y no necesariamente tiene que ser en una universidad. O sea, que me imagino que cuando ella se acuerda de cuando te rompió la computadora con el pilón, dijo, mira, era por alguna razón. Sí, ya hemos hablado de eso. El pilón hay que ponerlo en un marco. Exacto. Sí. Cuando tú dijiste que empezaste a trabajar para una empresa en Silicon Valley, antes de graduarte, ¿cómo te entrevistaban como estudiante? ¿Te preguntaban si tú estabas estudiando, qué tú estabas estudiando? ¿Cómo funcionaba eso? Yo he trabajado en varias compañías de Silicon Valley. Nunca me preguntaron dónde yo estudié, si yo estaba estudiando. Nada. O sea, literalmente en la entrevista iban a nivel técnico, de una vez. O sea, can you do this? And do you have the time? Y... O sea, básicamente en eso se basó la entrevista. Yo la grabé esa primera entrevista, con permiso de los entrevistadores, y I did very bad. I don't know. Yo no sé por qué ellos me contrataron. Yo le pregunté después y él me dijo que vio potencial, pero se veía que era un niño que no sabía lo que estaba haciendo, pasando vergüenza en una entrevista. ¿Pero qué? ¿Porque te ponían un problema y tú tenías que... O sea, era como un case-based interview o... O sea, era como... O era pregunta así, pura técnica, como tú dices en el chat room ese que tú antes habías descubierto, donde te empezaban a hablar y tú... No, que yo no... O sea... Se notaba que yo no sabía de lo que estaba hablando. Okay. Como que se sabía que yo... O sea, se notaba que yo sabía un poco de programación, pero que yo estaba muy, muy junior y que no sabía mucho de lo que se necesitaba para el rol. Pero ellos estaban contratando juniors en ese momento. O sea, que no fue como algo súper descabellado. ¿Y cómo fue la transición para ti cuando te mudaste de Santo Domingo allá? Me imagino que fue un cambio grande, ¿no? Todo eso fue remoto. O sea, yo siempre trabajé... Ya. Cuando yo digo Silicon Valley, pero... básicamente de aquí, de Santo Domingo. Pero la diferencia de cuanto al trabajo culturalmente, porque tú trabajaste en una compañía de Santo Domingo también antes de eso, ¿verdad? Sí. O sea, ¿encontraste muchas diferencias culturales en cuanto al trabajo en sí, la manera en que la gente trabaja, se porta, colabora? Sí, definitivamente había...
era más intencional el trabajo que se hacía. O sea, había mucho trabajo y cuando se hacía algo era... O sea, no solamente vamos a hacer X proyectos, sino que está pasando esto en la compañía, queremos lograr esto y este proyecto es una potencial forma de poder mejorar una métrica o algo así. Y era más como si estuviéramos corriendo experimentos. Y fue como que muy data driven. O sea, con cada feature que yo sacaba, cada experimento que yo construía, teníamos una hipótesis, teníamos métricas que medíamos y veíamos el resultado de la cosa. Y como que yo podía ver como directamente algo que yo hacía podía tener impacto en una métrica. Y como, aunque 10 experimentos fallen, uno que succeed, ya eso es suficiente para tomar un impacto grande. O sea, como que fueron ese tipo de experiencias. Eso me marcó, literalmente. Parece una experiencia buena al principio de tu carrera. Yo digo que yo tuve suerte con la primera compañía que yo... Porque, o sea, yo quería una compañía de Silicon Valley. O sea, yo quería trabajar remoto con ingenieros buenos. Me tocó un startup baqueado por VCs Tier 1 con emprendedores Tier 1. O sea, con un equipo que literalmente sabía lo que estaba haciendo. O sea, como que fácilmente mi primer trabajo hubiese sido en otra compañía y probablemente mi carrera hubiese sido muy diferente a eso. O sea, que I think I was lucky. Qué bueno. Muy bien. Háblanos entonces, ¿cómo te contrataban? ¿Tú en tiempo completo? ¿Was it contract work? Háblanos, yo creo que estoy viendo tu LinkedIn aquí mientras conversamos y veo muchas cosas que duraron 1 año y medio. Quizá tan corto como 6 meses. Oportunidades que tú fuiste conociendo en nueva empresa, supongo que nuevo rol. Cuéntanos un poco cómo funciona ese mundo de remote work en tech. En ese momento era muy diferente ahora. O sea, cuando yo comencé era hourly. I was paid hourly. O sea, me pagaban por hora. Me medían las horas que estaba trabajando en la computadora. O sea, yo tenía un tracker que si yo medía la actividad en la computadora. O sea, era... y me contrataron la primera vez fue a través de una plataforma que hacía los pagos automáticos. En las otras compañías ya con el tiempo ha ido evolucionando. O sea, ya es muy normal tú contratar a alguien que no sea del país. O sea, ya hay muchas plataformas que lo hacen automáticamente, como Deal, que te maneja el contrato, el payroll y todo. O sea que, como era antes, era... Básicamente las compañías no sabían lo que estaban haciendo, pero querían el talento. Ahora ya es bien fácil. O sea, es como que un par de clics y ya tú tienes todo... O sea, como que todo on autopilot. Y funciona como eso. O sea, básicamente hay job boards en todo internet. O sea, está We Work Remotely, Nomadlist. No, perdón, Nomadlist. No, Remote.ok. Y hay muchos más boards. Yo aplicaba a través de esos boards. Trataba de conseguir un interview. Trataba de conseguir el rol. Y llegaba al rol. Pero te contrataban por una posición para un goal, vamos a decir, que si después que llegaban ahí, como que decomponían el equipo, ¿cómo era? No, era un ingeniero en general, porque siempre hay más trabajo que lo que hay ingenieros. O sea, por lo menos en mi experiencia, era como we need engineers, y ya de ahí yo iba como que... En una sola compañía, por ejemplo, en la primera, yo trabajé en muchísimas cosas diferentes. ¿Cómo se llamaba esa? Easy Home. Ok. ¿Qué hacía Easy Home? Easy Home era un servicio de jardinería inteligente donde tú podías tener una suscripción para que hicieran mantenimiento de tu casa. O sea, tú básicamente ponías tu dirección. En un online, tú ponías tu dirección y ya tú tenías un gardener que iba ahí recurrentemente a darte el servicio. O sea, gardener as a service. Jardinería as a service. Sí. Era mayormente jardinería. Qué bárbaro. Sí. Y ese fue súper cool porque... O sea, la operación era bien compleja. Y para tú poder manejarlo... O sea, había un momento en el que... O sea, tú puedes tener clientes pagándote, pero esa ruta de ese jardinero podía no ser rentable. Y para poder hacerla rentable, nosotros hacíamos hacks. De que si, por ejemplo, un cliente se registraba para ese servicio, nosotros le mandábamos... O sea, como que tratábamos de hackear las direcciones de... O sea, cuando yo hackeaba, de averiguar las direcciones al lado de los vecinos. Y mandarle postcards automáticamente a todos los vecinos que se registraban. Para poder tener una ruta cerca y que esa ruta sea profitable. O sea, fueron cosas como tan... Que no me lo hubiese imaginado. Que fue... ¿Qué optimización? Optimización, literal. Optimización y una ruta, 100%. ¿Y te tocaba trabajar en esa parte comercial? O sea, ¿cómo entraban los ingenieros en esa idea de... Ok, tenemos a Paola como cliente de nuestro jazz. Vamos a llegar a los 15 vecinos de Paola. ¿Quién? O sea, ¿ustedes se metían en esto? ¿O no, era como marketing, impriman flyer y mándenlo? No. O sea, no era... O sea, era todo automático por ingeniero. Pero habían VP de products. O sea, habían product managers y growth.
Yo estuve trabajando... En ese momento que trabajé en eso, yo trabajaba en un equipo de growth. Básicamente, había un data scientist, un ingeniero, un diseñador y un PM. Y ese PM, básicamente, era el que organizaba toda la hipótesis y, o sea, lideraba el experimento. Pero yo, al ser parte del equipo, yo vivía la experiencia completa de lo que estaba pasando. O sea, yo estaba básicamente consciente de por qué estábamos haciendo esto y qué es lo que queremos lograr y si funcionaba o no. Y para los que le están interesando el tema de la programación, ¿tú eras back-end engineer o tú eras front-end? ¿Qué significa la diferencia? Para la gente, que la gente entienda. Backend, usualmente los ingenieros lo dividen en backend y frontend para referirse a los ingenieros que trabajan en lo que tú ves y los ingenieros que trabajan en sistemas en la cloud o algo que tú no ves. Yo era backend, pero yo me convertí en full stack en ese... Bueno, yo era full stack, pero no en la tecnología que yo trabajaba. Pero yo aprendí de la tecnología que trabajaba en el frontend y yo ahí ya me convertí en full stack. Yo trabajaba con React, que es lo que yo usaba desde ese momento hasta ahora. Y trabajaba con Python en ese momento. Y ya ahí yo manejaba el stack completo. Perfecto. Full stack significa todólogo. Todólogo. Okay. ¿Qué es lo que la gente busca? La gente busca eso. Nah, pero si viste el episodio de Arlet, tú sabes que eso tiene una coma, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo, often better than master of one. Yeah. O sea que el todólogo es mejor que... El full stack es mejor que el frontend y el backend juntos. Depende para qué. Pero para muchas cosas sí. Siempre depende. Y volviendo al punto del trabajo remoto, todos sabemos que aplicar a trabajo remoto es difícil porque son miles de aplicantes y que viven en muchísimos lados del mundo. Tú puedes vivir en Costa Rica, puedes vivir en Miami. ¿Qué tú le recomiendas a las personas que aplican, por ejemplo, en Deal? A mí me entrevistaron en Deal, por cierto. ¿Qué tú le recomiendas a la gente para que cuando apliquen su aplicación, it stands out? Hay una forma fácil de stand out. Que es muy, muy fácil, pero nadie la hace. O sea, si tú la haces, probablemente ya tú vas a estar como que lloviéndote aplicaciones, o sea, trabajo. Me gusta. Atención, señores. Le van a dar atención, sí, de cómo conseguir trabajo en dólares. O sea, literal. Build a product. Y ten una página. Y then build another product. Y ten otra página. Después, tú nada más tienes que enseñar el producto. Y tú vas a competir. O sea, un ingeniero va a tener un currículum donde va a decir... Yo he trabajado en este sitio, en este sitio, en este sitio. Y tú vas a tener, mira, todo lo que yo he hecho. Y tú lo puedes ver aquí un video o puedes ver aquí un link. Inmediatamente ya tú stand out. O sea, ya yo veo lo que tú has hecho. Ya yo lo puedo ver, lo puedo topar y lo puedo... ¿Cómo funciona? Algo tangible que tú hayas hecho. Pero la diferencia... O sea, y en el proceso de tú hacerlo, tú aprendes. O sea, que te vuelves un mejor ingeniero. Y you're gonna stand out. O sea, literalmente... Eso... O sea, después de que yo tenía... tanto emprender proyectos... O sea, tratar de sacar productos... Me ayudó muchísimo a conseguir trabajo. Porque yo tenía demasiadas cosas que podía enseñar. Es como un artista. O alguien publicitario. Tiene un portafolio. Él vendiéndose. Él se está vendiendo él mismo. Como si fuera una empresa. Pero vendiéndote tú. Señores, lo que están escuchando... yo asumo que hoy vamos a tener más ingenieros del usual escuchando. Escriban en los comments en Instagram que han construido. Pongan su página. Vamos a empezar a compartir contenido. Y que todo el mundo pueda ver lo que cada uno de ustedes ha hecho. Quizá Pablo lo contrata desde Singapur. No, ¿qué pasa? Tan lejos. Bueno, pero sí, remoto. Pero remoto. Yo también entiendo que tal vez no todo el mundo puede construir un producto full from scratch. Y al principio yo definitivamente no tenía. Para responder a tu pregunta de cómo era ese proceso, el primer trabajo que conseguí es en Easy Home. Yo duré como 4 meses aplicando diario a probablemente más de 10 trabajos. O sea, todos los trabajos que yo encontraba online, I was applying. Yo no creo que sea una buena idea, porque tú simplemente estás tirando patas. Sí. Pero that's what I knew that I could do. Eso era lo que yo... O sea, eso fue lo que me funcionó en ese momento. Y, o sea, no importa lo que tú hagas, como que algo puede... O sea... hacer algo es mejor que no hacer nada. Claro. Veo en LinkedIn, tú duraste 1 año y 8 meses ahí. Hasta, digamos, noviembre de 2017. Después veo en tu LinkedIn 2 cosas. Un trabajo en una empresa que se llama Mocrilla. Y después fundador de algo que se llama Mi Residencial. Que coincidencialmente los dos duraron prácticamente hasta la misma fecha. Cuéntanos qué era este nuevo trabajo. ¿Por qué te cambiaste? Y después emprendiste, ¿qué? Moonlighting. Mocrilla... O sea, yo cambié de Mocrilla básicamente porque me ofrecían mucho... O sea, el doble. Okay. Y ya, o sea, yo vi que no me iban a pagar más donde yo estaba. Y como que ya yo había aprendido suficiente y como que era una buena oportunidad y iba a trabajar en un producto interesante. Resulta que el producto no era muy interesante y era bien boring porque eso fue mi primera experiencia trabajando en una agencia. O sea, una agencia, el modelo de negocio de ellos es cobrarle a un cliente y hacer un producto.
no hay corazón, o sea, no hay motivación para hacer el producto. No es lo mismo que cuando tú tienes un producto in-house que tú estás construyendo. No hay visión de fundador y Nada de eso. No, hay Está- churning out things es por dinero. poder hacer lo mínimo para que el cliente esté feliz. Just keep going y el cliente esté feliz and that's okay. En ese tiempo, yo estaba emprendiendo en mi residencial. Esa fue básicamente la primera compañía que yo comencé y que la hice pública. Era una Bueno, aplicación... pública no en mercado. Que tenía... Pública, no. Que la diste a Que no conocer. se Que confundan. la di a conocer, cierto. Sí. No, todavía no tenemos IPOs Sí. en Dominican Syntec. No. Bueno, estamos exportando algunos, pero bueno. Era una aplicación que te ayudaba a manejar lo del reporte del condominio. O sea, en ese momento yo vivía solo y yo tenía que ir a pagarle a la doña que manejaba el condominio. Ella tenía una hoja donde ya anotaba todo el que le debía y ella mandaba un reporte mensual. Y para mí eso era mucho trabajo que podía ser automático y yo quería poder verlo desde mi celular. Entonces yo hice una aplicación que ella podía invitar a todos, poder mandar la factura y marcar cuándo pagaron y que esos reportes se generen automático. Conseguimos 600 condominios que se registraron. A mucha gente le gustó. Yo nunca supe cómo hacer un peso con eso. ¿Cómo hacer? La mayoría de condominios eran pequeños. I don't think they would have wanted to pay. Y cuando eso yo estaba trabajando en Mocrilla. O sea que yo no podía tampoco enfocarle mucho tiempo a... Déjame trabajar en el modelo de negocio. Que yo tampoco sé mucho de eso. Y I eventually just gave up. Pero ¿Y es qué una pasó? idea ¿Lo buena. cerraste? Sí, la cerré. ¿Y qué dijeron los 600? Hubo uno... O sea... Que la querían seguir usando. Hubo uno que me llamó varias veces por varios meses. Queriéndome... animándome a que siga haciendo la aplicación. Y todavía hoy yo sigo escuchando de gente que tiene la idea... Algo similar y que quiere ver o el código o que quiere... Sí, o sea... PropTech PropTech, es sexy ahora mismo. El boom de PropTech literalmente mucha gente interesada en ese tipo de productos. A mí me interesa... perdón, continúa. Bueno, yo creo que, o sea, era interesante. Lo que pasa es que si yo hubiese tenido tiempo para poder enfocarme y hacer un negocio sostenible, tal vez yo lo hubiese logrado. Pero en ese momento, más me atrajo la idea de poder crear la aplicación y verla funcionando. Y como que yo simplemente estaba jugando con el código. O sea, I know what you mean. Dando valor. A mí me interesa la parte de ventas, porque yo y ventas no somos amigos. ¿Cómo tú vendiste el producto a esos 600 condominios? ¿Cuál era tu plataforma? Ads. Yo, o sea, como yo soy igual que tú. O sea, venta es mi debilidad. Y algo que yo soy bueno es los números y entendiendo patrones. Y para mí me gusta mucho el canal de ads, porque yo entiendo básicamente dónde están los usuarios cuando están viendo un ad y puedo medir el comportamiento. No estoy diciendo que es el mejor canal para tú poder crecer un negocio, pero lo he trabajado tanto que ya más o menos lo entiendo bien. Inteligente, muy bien. Cuando te llamó aquella persona que te quería motivar a continuar, ¿te ofreció pagar? Yo creo que no. No. Yo creo que no. O sea, porque Wow. a mí me ha pasado con cosas parecidas. Yo creo que donde no. yo hago un invento, vamos a Sí. decir, en buen término, y tú me corriges, Luis. Hay veces que tú construyes una página nada más para ver si llegan leads, que es lo que llaman un smoke test, un Sí. landing page. Sí. Y si tú tienes a alguien de repente enamorado en un freemium version, Ask them to pay. la gran parte es esa. Y a veces cuando tú lo cierras del freemium, ya de Sí. que recoger mi bate, Se van todos. ahí es que de repente llaman, no, espérate, yo estoy dispuesto a pagar. Free is a powerful word. La gente le gusta todo barato o gratis. Pero no te acuerdas si te dijo, No, estoy dispuesto a pagar Yo creo que tanto. no. Yo creo que no. Yo creo que no. Ok. Una última pregunta de mi residencial y después seguimos en tu trayectoria. Tú cerraste eso, dice en mayo de 2018. Probablemente. Aparentemente un año, aprox. Si hoy tú lo revives, ¿qué tan actualizado, vamos a decir, está la tecnología de lo que tú construiste? ¿Tú tendrías que reconstruirlo de nuevo? No, es desde cero. Desde cero. Desde cero. Para que, 100%. bueno, eso es muy bueno saber para que la gente Sí. entienda qué tanto evoluciona Exacto. el Sí. mundo. Es que, o sea, ya... Y lo conocí... O sea, es interfaz. Todo lo que yo hice, como que... Es como que tú cringe viendo eso. O sea, ya he aprendido mucho después de eso. Y también ha evolucionado mucho. Yo lo hice con una de las primeras versiones de React Native.
todo ha cambiado, o sea, la misma tecnología. O sea, yo me pongo a usar eso y yo voy a pasar más lucha de lo que yo voy a apalancarme. Y Jonathan, acuérdate que desde el año pasado, hace como 12, 18 meses, tenemos ChatGPT y AI, que tú puedes hacer websites con un comando. Ahorita. O sea, que podemos hablar de eso. No tú me adelante. Pero bueno, ya lo voy a asimilar en mi cabeza. Esto es como si Diana de repente le diera play aquí a mi episodio número 3, en donde yo no sabía lo que estaba haciendo. Andaba gagueando y you cringe, como dice Luis. Pero uno va mejorando en el No se camino. notaba. No te preocupes, no se notaba. Tú tuviste como el 18. Ya estábamos hitting our stride. Bueno. Entonces, cerraste mi residencial. Saliste después de ese proyecto de Mocrilla. Tú tienes muchos nombres complicados en esta vida. Sí. Dino entonces después, veo que te entraste en una cosa que se llamaba NAC App. Y también de nuevo fundaste otra compañía que se llamaba Contact Smarter. Sí, NACAP era... Ok, a ver si puedo explicar el concepto bien. Imagínate que tú vas a aplicar para un trabajo y ellos quieren medir tus aptitudes. Con una aplicación, usando inteligencia artificial, tú jugabas videojuegos y eso te hacía un assessment de tus habilidades. O sea, yo entré a esa compañía porque fue super scary. Cuando yo lo probé, lo probó mi hermano y literalmente hablaba exactamente de lo que nosotros hacíamos. O sea, a mí me dijo que yo era bueno analíticamente para ingeniero de software y él le dijo que era bueno para ser ingeniero industrial. Y era scary how accurate it was. Y básicamente eso se traba el producto. Yo duré poco ahí porque yo comencé Contact Smarter, básicamente. Y, o sea, hablando de Contact Smarter era una plataforma que ayudaba a las gente que estaban corriendo ads en Estados Unidos a automatizar los procesos de venta. O sea, darle seguimiento para que agenden una llamada, la interfaz para que ellos agenden la llamada y el seguimiento post llamada. Básicamente la promesa es, si tú usas Contact Smarter, tú vas a cerrar un mayor rate de lo que si tú no lo usas. Yo comencé eso porque yo conocía... O sea, yo estaba en Colombia en un coworking un sábado en la noche. Y me encontré... O sea, yo estaba programando con mi esposa y un tigre nos vio. Fue a mí, ¿tú estás programando? Y yo también tengo un producto. Y ahí como que comenzamos a hablar y él... Long story short, terminamos creando una compañía. Wow. ¿Cómo le fue a la compañía? La compañía llegó a $1 millón de revenue en 6 meses de lanzamiento. Wow. ¿De dólares? De dólares. Anual. Y murió. ¿Por qué? Éramos 3 fundadores. Nosotros creamos la compañía. Yo me fui full time. Yo dejé lo que yo estaba haciendo para poder lanzar el producto. Y los otros 2 básicamente estaban enfocados en conseguir clientes. Ellos tenían cursos, eran estos course sellers que estaban en internet y tenían una comunidad ya de gente y se lo pudieron... O sea, eso fue el primer mercado. Y ellos... Su interés era seguir vendiendo cursos y seguir tratando de buscar una forma de hacer dinero. Mi interés siempre era crear un producto, crear una compañía y hacerla crecer por mucho tiempo. Yo terminé siendo el único que estaba full time. Y... Básicamente, o sea, los clientes dejaron de... O sea, ellos dejaron de responder a los clientes. Ellos no respondían ni siquiera a nosotros el equipo. O sea, teníamos todo un equipo de 11 personas. Nadie se podía comunicar con ellos. Y eventualmente... Yo solamente tenía 20% en esa compañía. O sea, éramos 3 fundadores y yo tenía 20%. Yo me sentía como un accionista minoritario. No minoritario, pero... Es un tema de compromiso. Había un tema de compromiso. Yo estaba haciendo todo el trabajo. Y yo dije... Yo me unía a ellos. Y básicamente los 3 nos separamos y comenzamos a hacer lo que queríamos con nuestra vida. Y la compañía eventualmente fue muriendo hacia el pasito. ¿Levantaron dinero en la compañía? No, fue bootstrap. Fue bootstrap. ¿Y dejaba dinero la compañía? Dejó mucho dinero. O sea, ustedes dejaron... Era profit casi puro. Ok. O sea, ustedes cerraron una compañía rentable. Al día de hoy sigue corriendo. Ok. No, casi no. O sea, el revenue, los números exactos no sé cuáles son. O sea, ya no le deja dinero a nadie. O sea, hay empleados que tienen sueldo y manejan la compañía. Pero nadie de los fundadores está sacando profits anymore. Pero son accionistas los 3 todavía. ¿Los 3? Sí. O sea, la compañía básicamente... Nosotros lo que hicimos fue que... No fue que la cerramos. Simplemente dejamos de prestar la atención. Los 3 de la misma forma. Y la compañía naturalmente fue muriendo al paso. A lo largo del tiempo. Ok. O sea, entró en... Digamos, piloto automático. Con empleados. Sí. Okay. Interesante que es de venta. Para ayudar a otra persona con su estrategia de venta. Ok.
no era mi idea. Ya. Porque yo no hubiese sabido de eso, de sales. Pero fue una experiencia y aprendiste de todo, ¿verdad? Aprendí muchísimo. Qué bueno, eso es lo importante. El proceso de ello, de venta y de marketing. ¿Cómo tú vendías? Yo no vendía. ¿No vendías? No, yo no vendía. I was just building code. All right. Pasaste de ahí a trabajar en un sitio que se llama Pinwheel, que por lo que he leído, llegó a tener un Series B valuation de $500 millones. Y hacía mucho, era un startup de payroll con instituciones financieras. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí. Pinwheel fue un startup que cuando yo entré a Pinwheel, era una idea totalmente diferente. Era commuter benefits para la gente de Nueva York. O sea, si tú ibas al metro, tú pasabas tu tarjeta, que eso automáticamente te descontarán los impuestos sin tú tener que hacer ningún filing. Yo entré a esa compañía, pasé ese producto. Eran 2 fundadores y yo. Yo era el único que programaba. Entonces yo hice el producto completo y it just didn't work. O sea, era muy difícil conseguir clientes, el revenue no era suficiente y tuvimos que pivotear. En ese tiempo de hacer ese producto, nosotros básicamente teníamos que integrarnos con los sistemas de payroll para poder hacer ese filing de ese beneficio de tax. Y lo que me da... Una de las cosas que yo le dije, es muy difícil tú puedes integrarte con otro sistema porque ninguno tiene un API. ¿Y entonces cómo lo iban a hacer sin APIs? ¿Qué es lo que API para mis tías que escuchan como fans el podcast? API es Application Programming Interface. Y es básicamente la forma en la que tú te comunicas con otro sistema. O sea, cuando tú quieres integrarte con otro sistema, ese sistema te da una interfaz de la cual tú te puedes comunicar para hacer cambios y recibir información. Vamos a platanarlo entonces. Es como una extensión. Cuando no te llega el cable para conectarme allí, mi computadora se me está descargando, un API es como una extensión donde yo hago plug y de repente los dos sistemas están conectados. Sí. Aplatanado. Vale. Sí. Bien, sí. Eso es lo que llaman el API también, a veces le dicen. El API, exacto. Alright, perdón, te interrumpí. No, Sigue. está bien. Ahí yo le digo, deberíamos hacer como Plaid. Plaid es una compañía que, así mismo como los payroll providers no tenían APIs, los bancos tampoco tenían APIs. Plaid vino e integró cada uno de esos bancos en una sola plataforma y le dio acceso a todo el mundo a los bancos, a la data de los bancos. Yo hice un joke, literalmente, que deberíamos hacer un Plaid para APIs. Y después del break de Año Nuevo, en enero, lo primero que dijo es como que this is what we're focusing now. Y vamos a hacer un API de payroll. Todavía éramos nosotros tres. Ustedes tres, tú siendo el único que tira el código. O sea, ellos te rizaban y tú no dormías. Exacto. Fue super fun. Oh, wow. En ese tiempo yo básicamente estaba viviendo en Nueva York. O sea, no estaba viviendo, pero yo duraba hasta 2 meses allá. Y venía por poco tiempo y después me devolvía. Y era super heavy porque estábamos ahí trabajando el día entero y estaba conociendo mucho Ahí fue que yo más entré en el startup scene más que en coding. Conocía investors, veía cómo estaba la dinámica. Y nada, o sea, en ese tiempo cuando pivoteamos, hago el primer prototipo, ayudo a contratar a los ingenieros para que ya después de que tenga el prototipo. Y en ese tiempo la compañía le fue muy bien. Levantaron 2 rondas más, una a $100 millones, después una a 200 y consiguieron clientes como Cash App y varios clientes grandes que eran bien interesantes. Eso fue en el fintech boom, o sea que sabrá Dios cuál es la valuación real de esa compañía, pero fue una de mis experiencias favoritas. Tú dijiste que eran 3 personas al principio. Al principio eran 2 fundadores y yo. O sea que todos eran todólogos, básicamente. Sí. Sí, yo he trabajado con 5 personas más y uno se vuelve todólogo. Sí. ¿Te dieron acciones en la compañía? Yo tenía opciones a la cual yo renuncié porque yo literalmente duré 11 meses creo que fue, o 1 año. Ok. O sea, la dejaste sobre la mesa. Yo las dejé sobre la mesa. ¿Tú habías recibido acciones en algún startup anterior? En Easy Home. Ok. ¿Cómo se siente, vamos a decir, de entrar a una compañía que esté dispuesto a no solamente remunerarte económicamente, sino alinear sus intereses, vamos a decir, de creación de patrimonio contigo? Como se siente, ha evolucionado mucho de la primera vez que yo lo experimenté hasta el final. Al principio, básicamente, qué chulo. O sea, yo soy parte de la compañía, yo tengo acción y lo puedo ver en una plataforma y como
O sea, yo trabajo más aquí y yo puedo tener un pedazo del pastel. Yo no sabía porque simplemente me daban un número de acciones. Yo no sabía ni siquiera qué significaba eso. Con el tiempo, toda la compañía me ofrecían acciones. O sea, como que era la práctica normal. Y en casi toda la compañía yo terminaba o saliendo antes de tiempo o moviéndome. O sea, que yo veía como la opción algo ya como sin valor. Eventualmente, sí pude ver valor en la compañía. Si tú quieres hablamos de eso después. Pero yo creo que al principio me motivaba mucho. Después como que simplemente lo veía como esa era la práctica de Silicon Valley. Eso lo hacen porque se hace y no era de tanto valor. Ok. ¿Dónde más? Yo siento que Luis tiene una carrera como de 50 No, es súper compañías. interesante. Yo quería hacer como un halftime show. Un halftime show. Exacto, porque estamos ya... No, Ah, Shakira, viene Shakira. Shakira. O P. Diddy. No, que estamos ahora ¿Viene en... con Jimmy Butler? No, ¿De qué está saliendo? Nosotros tres. Okay. Nosotros tres. No, ahora tú tienes ya mínimo hasta ahora 4 años de experiencia y has hecho muchas cosas hasta este punto que llegamos. ¿Qué tú te sientes en la parte profesional? ¿Tú sientes que tú has llegado donde tú querías llegar o ya tú tenías una idea de que tú querías formar otra empresa tú mismo? Yo siempre, del principio. No del principio. Mi idea era llegar a Silicon Valley. Y hubo un momento en el que eso cambió y dijo, yo quiero poder lanzar producto y crecerlo y lanzar compañía. Esa es una de las razones por las que yo cambiaba tanto. O sea, yo usualmente me iba de una compañía en el momento que yo veía que ya el rol había madurado a un nivel que yo me iba a convertir en un manager. Yo no quería ser un manager, yo quería seguir tirando código para poder lanzar código para mi propia compañía en algún momento y yo me iba. O sea que en todo ese momento yo estaba tratando de entender el mundo de startups, tratar de seguir manteniéndome activo programando, pero yo siempre tenía en mente, quiero lanzar una compañía, quiero ese shot de una oportunidad de yo por dedicarme a una compañía y ver qué pasa. De jugar ese videojuego. Un paréntesis. Para que los estén escuchando, es completamente normal en tech cambiar de trabajo regularmente. No se ve mal, a menos que sea algo desastroso, pero en general, y en especial software engineers, se mueven de trabajo por razones profesionales, personales y también de salario. En Asia es exactamente lo mismo, o sea que eso es completamente aceptable, para que la gente sepa. Bueno, ya sabes. No se ve mal. Luis, tú tuviste 2 oportunidades más de ser colaborador en una empresa. FTX US Derivatives, LedgerX, ¿cómo era que se llamaba? Se llamaban... LedgerX, lo que pasa es que pasó a ser después de nombre. Y después una que se llamaba Skio. Cuéntanos un poco de esas 2 experiencias rápido, para que después podamos ahora entrar al tema de qué tú haces hoy ya como emprendedor full time. Sí. LedgerX fue lo que yo hice después de Penguin. Básicamente, ellos son un exchange de derivados de cripto. O sea, tú puedes comprar opciones de Bitcoin y Ethereum, regulado por la CFTC. Son una entidad, tienen una licencia de hacer clearing y de ser un exchange. La licencia de clearing básicamente le permite poder llevar las operaciones de otro exchange. Y cuando ellos esa licencia la obtuvieron, yo estando ahí, en ese momento que ellos tuvieron la licencia, básicamente se dijo, vamos a hacer una plataforma de clearing para hacer clearing para terceros. En ese momento conseguimos Calchi. Calchi es un exchange de opciones binarias de YC. Y básicamente yo hice la plataforma para que ellos puedan montarse en la infraestructura de nosotros. En ese tiempo que hicimos esa plataforma, básicamente lo que estábamos diciendo era, vamos a ir a conseguir clientes de clearing para poder sacar adelante ese lado del negocio. O sea, como que eso puede ser un stream de revenue bien interesante porque tenemos una licencia que casi nadie la tiene. Y básicamente le hicieron pitch a FTX de, mira, o sea, tú no quieres ofrecer opciones, tenemos esta licencia, tenemos esta plataforma. Y la respuesta de ellos, literalmente, eso fue en la conferencia de Bitcoin de 2020. La respuesta de ellos fue, ¿y si lo compramos mejor? Y creo que como 4 o 5 meses después se cerró el deal. Nice. Y tú eras entonces el tech lead. A ti te llovió un chin en ese momento. Cayó una agüita. Una agüita. Eso y bueno. Skio fue de post Sammy 1. Que vamos a hablar de eso, me imagino, en un ratico. Y pre-Sammy 2. Básicamente una plataforma de suscripciones para Shopify. O sea, si tú tienes una tienda de Shopify y tú, vamos a decir que quieres vender suscripciones de proteínas, tú necesitas instalar un third-party app para que te maneje esas suscripciones. Hay una que es Leading, que se me olvidó el nombre ahora, que es bien vieja, pero bien grande. Y es el Incumbent, que literalmente
es muy mala. Entonces, Skillona hace como un modern stack para las suscripciones y creció súper rápido. O sea, tienen como 3 años, 2 años y ya están facturando como 4 millones, ¿no? Y tienen clientes bien interesantes. Ok. Sammy 1. Abrimos capítulo. Luis de emprendedor ya. De nuevo. Primera vez solo, ¿verdad? No, mi residencial era tú solo. Todo, siempre con Denise. Siempre estaba vaqueado por Denise, que es la que siempre... Mi esposa. Ah, bien. Bien. Mi querida esposa. Vaqueado, bien vaqueado. Ella, usualmente la interacción de nosotros, ella diseña los productos, yo los programo y ella es la que really cares about the customer y yo soy el que hago la cosa. Básicamente, saliendo de FTX, o sea, desde que se cerró el deal, yo dije, déjame irme, esta es mi chance, yo no puedo parar más. En ese momento era el fintech boom. O sea, todo era cripto, todo era fintech y mi background básicamente era perfecto para poder hacer un tipo de producto. Yo dije, yo tengo un tiempo ya invirtiendo en el mercado de valores. O sea, yo tenía Interactive Brokers. Y yo pasé mucha lucha para poder abrir esa cuenta y para poder fondearla. Entonces, ¿por qué no hay un Robinhood? Que yo puedo simplemente en el celular poder crearme la cuenta, enviar dinero e invertir. O sea, eso no existe en República Dominicana. Entonces, conocí a Alpaca, que es un broker license de Estados Unidos, que ofrece infraestructura de trading y de brokerage para terceros, para que básicamente yo podía montar una aplicación en su infraestructura de brokerage. Y tengo a Diego, que es pana mío, trabaja en OMG, trabajaba en OMG, y conocía muy bien las regulaciones del país, las leyes, y básicamente vi un opening, o sea, vi que maybe it's possible. Estaba la infraestructura, yo sé cómo tirar el código y let's do it. Duramos como 6 meses trabajando en eso, full time. O sea, todos los días trabajando en eso, o sea, haciendo el producto, mandando documentos al Alpaca para que nos aprobaran la cuenta. O sea, básicamente fue un grind diario de 6 meses, donde en ningún momento estábamos seguros si íbamos a poder sacarlo. Porque no teníamos la aprobación del Alpaca, no teníamos... O sea, habían tantas cosas que se tenían que alinear para poder sacar ese producto. Y como a los 6 meses se alinearon los mundos y pudimos lanzar la aplicación al mercado. Era muy chula. Era una aplicación que te permitía literalmente eso. O sea, tú podías bajarla, tú podías invertir en cualquier acción, enviar dinero aquí en una cuenta en pesos. O sea, desde 500 pesos yo podía enviar a una cuenta de un banco aquí local, en el mismo día yo tenía la cuenta aprobada, los fondos de Estados Unidos, y el fee eran solamente $5. Antes de eso, aparte de que había mucha fricción, costaba $50 un wire transfer. O sea, que era literalmente una experiencia 10x mejor, más barata. No había acceso a eso al mercado. Y cuando la lanzamos y hicimos la publicidad, o sea, vimos la atracción. O sea, la gente quería aprender, comenzaron con poco dinero y eventualmente iban invirtiendo más dinero. Y nada, lamentablemente tuvimos que cerrar después. Pero me imagino que fue bien para mucha gente que no necesariamente sabe de los instrumentos financieros, por ejemplo, como el señor que está aquí al lado mío. Y es fácil, como tú dices, si tu esposa se encarga más de la parte de adelante, ¿no? De front-end. Creating products that people want to use, not need to use. Y tú te encargas de la parte fuerte, ¿no? Entonces eso, yo estoy pensando inclusive de teenagers que quieren invertir. Eso sería una plataforma, si hubiera funcionado, para niños o para gente que como yo, que somos medio ñame en cuanto a inversión. Eso sí funciona. Me imagino que nadie sabe si en el futuro. Nadie sabe. It's a hard product. Me imagino. Necesita mucho volumen. Sí. Necesita mucho volumen. Y algo que tiene Robinhood, que lo permite ser... o sea, nosotros éramos frictionless, pero teníamos mucha fricción. O sea, algo que teníamos que hacer era... Tú tienes que entrar a tu banco y hacer una transferencia. Tú tienes que copiar el número de cuenta. Tienes que poner... o sea, si es interbancario, tienes que agregarlo como un beneficiario primero. Y tienes que enviar una foto de tu cédula front and back. Si tú te fijas en Robinhood, tú nada más tienes que poner tu Social Security y tú ni siquiera tienes que enviar dinero. Ellos te dan los primeros $. O por lo menos te lo daban. O sea que yo conocí a alguien que trabajaba en Growth en Robinhood. Me dijo que la conversión de bajaron la aplicación a pusieron... O sea, tienen una cuenta con acciones. Era de un 80%. Altísimo. O sea, en Sammy creo que eran como 20%. O sea, cuando tú tienes esa fricción donde tú pierdes 80% del usuario, para tú poder hacer un viral loop, o sea, que un usuario traiga más usuarios y que ese usuario traiga más usuarios. ¿Cómo se llama eso? Un viral loop. Ok. No sé eso. Tú tienes que... Básicamente, o sea, si tú traes
si un usuario invita a 10 amigos, Ajá. como nosotros tenemos un 20% solamente que complete el funnel, de esos 10 usuarios solamente 2 van a invertir. Si de cada usuario que baja la aplicación, vamos a decir, si de cada 5 usuarios que baja la aplicación, uno invita amigos, ya ahí no hay no hay posibilidad de un viral loop, porque en el funnel se pierden todos los usuarios. Sí, es un concepto de casi como de Net Promoter Score y combinado casi con Network Effects. De que cada usuario que entraba, de repente, me imagino que tenía que haber un componente social también. De, hey, compré $20 de Facebook, qué sé yo. Sí. Lo que yo digo que tú puedes predecir es si un producto puede ser viral en base a los pasos que tiene que seguir cada usuario para poder convertirse en un promoter y la cantidad de promoter que trae cada usuario. O sea, básicamente podemos hacerlo viral y era muy difícil hacerlo viral. O sea, para hacerlo viral hubiésemos tenido que averiguar una forma de que no tuviera que ser con la cédula, que pueda ser con un ID, que era casi imposible. Y con funding para poder darle dinero al usuario en vez de que ellos tengan que invertirlo. O sea, tal vez si tú lo hacías así, tú podías tener menos fricción que sí permitiera un loop viral. Pero igual iba a ser un loop viral, o sea, como en un mercado que es relativamente pequeño. Para los VCs, que era con lo que yo estaba hablando en ese momento. Bien. ¿Cuántos usuarios llegaron a tener? 3.500, creo que fueron como 3.500 usuarios que invirtieron en Sami. ¿Cómo los adquirían? Básicamente publicidad online. Mucho contenido. O sea, el primer experimento que corrimos fue, vamos a correr publicidad, o sea, tú quieres invertir, y no funcionó. O sea, era muy caro conseguir un usuario. Lo que nos dimos cuenta era que si en vez de hacer publicidad, invierte en el mercado de valores, simplemente posteábamos contenido del mercado de valores. O sea, no incitando al usuario a que vaya a invertir, sino dábamos a conocer el mercado. Y no hacíamos la publicidad directa para que la gente vaya a invertir, sino para que conozca el mercado. Eventualmente la gente sentía la confianza de poder ir bajar. Y creo que el costo de adquisición en ese momento estaba en $2. O sea, nos costaba $2 conseguir un cliente que invirtiera en Sami. Y te pagaba 5 cada vez que mandaba una transferencia. Yeah. Ok. Pero como tú dices, esa empresa la tuvieron que cerrar. Esa versión de la empresa. Sami One. Sí. Otro aprendizaje. Así que yo lo veo. Yo quiero... aquí en República Dominicana tenemos un problema. Que es el famoso estigma del startup que cierra. Mucho de lo que yo he aprendido en el mundo de Venture Capital es que siempre es mejor invertir en el second, third time founder. Porque viene con... medallas y heridas de guerra y aprendizajes. Tú nos has contado de mi residencial que fue, pardon my French, señores, for shits and giggles, donde ni siquiera quisiste cobrar por él. Un emprendimiento que tuvo, vamos a decir, que no funcionó per se por un tema de equipo fundador y intereses y deseos y energía alineada. Y ahora uno que tuvo un tema de producto, let's not call it product market fit, pero let's call it product regulation moderno. Hay una combinación de varias cosas, incluyendo esas, sí. Tenemos que hablar de tus aprendizajes. ¿Y qué tú aprendiste? Para tú ahora ser Sami version 2, que vamos a explicar qué es lo que estamos hablando de version 2, pero o sea, you're a fourth time founder ahora. Sí, se puede decir. Ayúdanos, vamos a aprender ahora, vamos a dar masterclass de Luis, nos vamos a aprender todito, como digan, de los errores ajenos. Bueno, o sea, la idea, o sea, yo tenía esta visión al principio. Uno de los errores es como que tú tienes que hackear una forma de conseguir, o sea, como que buscar una forma de tú hacer un producto que llegue a muchísimos usuarios. Y como que there's a right way and there's a wrong way. Tú tienes que hacerlo the right way. Y como que, ¿cómo lo están haciendo esa gente de Silicon Valley o whatever? Que así que tú lo tienes que hacer. Y lo que yo he aprendido con el tiempo es que, o sea, it's just work. O sea, el trabajo que te lleva a poder crear un producto y que el usuario... Es mucho trabajo. O sea, tú tienes que diseñar un producto. Tú tienes que desarrollarlo, ponerlo enfrente del usuario. Y, o sea, ese ciclo, volver a repetirlo 50 veces antes de que comience a ser útil para el usuario. Entonces, tienes que averiguar entonces ahora cómo promocionarlo. O sea, es mucho trabajo
Y si la motivación a eso es como, yo me voy a hacer rico haciendo una compañía o yo voy a la fama o whatever, o sea, it's gonna fade. Porque son muchas las veces que te vas a encontrar con tantas cosas que they just don't make sense. O sea, como no hay forma de hacer esto. O sea, tú tienes que hacer 50,000 experimentos antes de que uno te salga bien. Entonces, la motivación intrínseca no puede ser algo como de corto plazo. Tiene que ser algo que ya tú... O sea, por lo menos yo ahora lo hago porque yo sé que a mí me gusta dedicarle tiempo. O sea, el tiempo que yo le dedico a un emprendimiento es el tiempo que yo lo disfruto. O sea, que... Dicen... Muchas veces yo he escuchado que los big VCs les gusta invertir en gente que están problem obsessed. O sea, el problema que ellos van a solucionar, porque de nuevo, señores, un producto en búsqueda de un problema siempre fracasa. Siempre tiene que ser un problema que es solucionado por un producto. Dicen que están muy problem obsessed. Cuando tú te metes en un startup o en una compañía, tú te vuelves obsesivo del problema de tu consumidor. La primera vez que yo experimenté problem obsessed fue con Sammy. Perdón, no sé si escuchó, pero escuchó perfecto. Ok. Era como que obvio. Yo nada más... O sea, Sammy 1 fue muy difícil de lanzar. O sea, son 6 meses que tú no sabes si lo vas a poder lanzar. Lo único que me motivaba es... Cada vez que yo paraba y me sentía frustrado, yo decía... If I can launch this product... O sea, este producto... Es un problema que yo lo viví de primera mano. Y yo sé que lo tiene el país entero. O sea... No me importa todo todos los obstáculos que hayan. O sea, este producto... soluciona un problema que es real. Y I was literally problem obsessed con Sammy. Que fue lo que me llevó... O sea, si no, yo no lo hubiese podido hacer. O sea que sí, básicamente... Qué bien, qué bien. No, mira, eso, o sea... Son muchas cosas que llevan que un emprendimiento pueda ser exitoso. Es la minoría. Se tienen que alinear la estrella, como tú dices. O sea, tienen que tener el equipo correcto, las motivaciones correctas, un mercado que entienda tu producto y eventualmente que solucione tu problema para llegar a el área de oro que se llama el Product Market Fit. Que ahí es donde uno tiene que echarle gasolina al fuego. El Silicon Valley de ahora. Que yo antes decía que quería Silicon Valley, ahora yo le quiero el Product Market Fit. Sí. O sea, si yo tuviera 3 perros, yo le pondría, yo creo que uno Product Market y el otro Fit. Qué bien. Esa es la fórmula millonaria. Literal. Tú hablaste de los 6 meses de preparación, de lucha. ¿Qué tanto user research hicieron en esos 6 meses? None. Yeah. ¿Tú crees que hubiera hecho algo de diferencia? O sea, user research... Nosotros lo hacíamos as we were developing. O sea, cuando lanzamos el producto que teníamos una versión que se podía usar, nosotros lo poníamos en la mano de la gente y veíamos cómo ellos lo usaban. Como developing and iterating. Literal, eso, o sea, sin eso no hay posibilidad de hacer un producto. Sí. Pero para mí personalmente, como yo soy programador y mi esposa es diseñador y nosotros podemos desarrollar muy rápido, es mucho más fácil desarrollar un producto y ponerlo en la mano de la gente que hacer un research antes de... Y la data que tú consigues de hacer el producto y ponérselo delante del usuario es mucho más clara. O sea, si yo no fuera programador que pudiera desarrollar tan rápido con la ayuda de Denis, tal vez sí vale la pena tú puedes hacer research para tú poder, porque tiene que ir a otro ritmo y tiene tal vez otras prioridades que poder levantar dinero y eso. Pero en mi caso, para mí era más fácil poner el producto. Tú haces mucho split testing, A/B split testing. Sí. ¿Qué significa eso? Básicamente, tú me estás probando. No, sí, no. Bueno, para que la gente entienda. Educa a Paola. Ajá. Sí, vamos a ver. Tenemos gente que nos está escuchando, como 15 personas. Vamos a decir, yo tengo un... Sammy 1 es un buen ejemplo para eso. O sea, el funnel de nosotros, o sea, los pasos que tenía que hacer un usuario era registrarse, o sea, llenar los datos requeridos regulatoriamente, una foto de la licencia y de un selfie, y después poner dinero para poder invertir. Entonces, un split test que corrimos es, ¿qué pasa si... O sea, como nosotros hacíamos en ese orden. Primero los datos, después aprobar tu cuenta y después depositar. ¿Qué pasa? O sea, la mayoría de usuarios se quedan en lo de la identificación porque tiene mucha fricción. Entonces, mucho menos usuarios mandan dinero a la cuenta. Entonces, ya la cantidad de usuarios que llegan al final es muy poca. Uno de los tests que corrimos, un split test, es que corrimos una versión donde tú, en vez de identificarte primero, tú depositabas primero. Which means que... skin in the game. Ya tú tienes skin in the game, literalmente. Y eso fue lo que hizo... O sea, it's funny, pero sin ese cambio, Sammy no hubiese llegado a donde llegó.
Porque la fricción que iba a tener simplemente no iba a dar los economics para poder llegar a la cantidad de usuarios que llegamos. O sea que, sí, yo soy básicamente data driven. Todo es con... The little things. Pablo y yo que somos padres. Yo me imagino que eso es como el orden en que tú le das la comida a los niños. Que si primero la carne, los vegetales y después el postre. Hay varias formas de llegar a organizar la comida. Exacto. Algunas funcionan mejor la estrategia que otras. culinaria. Eso es split testing, señores. Pero vamos ya, como dijimos, ya entendimos, Sammy 1 llega a su final y tú y yo tuvimos esta conversación, pero yo tuve que la primera vez, tú y yo tuvimos una llamada hace una semana y yo tuve que construir el cuento de entender cómo es que tu emprendimiento ahora se llama Sammy. I call it the repurposed Sammy. Que significa, tiene el nombre, está usando parte de las redes sociales que habían construido, pero es un animal totalmente nuevo. Sí. Antes de, ¿qué significa Sammy? Sammy viene de la... Hay una mata, que la conocen aquí como la mata del dinero, que es una samia. Yo estaba buscando un nombre para Sammy, y el Sammy es una que era de inversiones, y yo pensé en esa mata, que es una mata que tú riegas, o sea, tú le echas agua y va creciendo, entonces... De ahí llegó Samia. Samia se escuchaba medio feo, le quitamos la A y ahí vino Sammy. El árbol que da frutos. No es Sammy de Sammy Sosa, sino Sammy de la matica que deja... el dinero. Dinero. Original. O sea que ahora cuéntanos entonces Repurpose Sammy. ¿Qué es, no diría ni el pivot, este nuevo borrón y cuenta nueva sobre esta mata que la plantamos ahora en un nuevo ecosistema? Sí. Mira, básicamente yo estaba acostumbrado en mi carrera entera a... sistemas que te ayudan a poder atender a tu cliente de forma eficiente. Entonces, cuando teníamos Sammy, la aplicación de inversiones, teníamos que ofrecer servicio al cliente a través de los canales que los usuarios dan aquí, que es WhatsApp. Todo el mundo tiene WhatsApp y está en Instagram. Entonces, cuando buscamos herramientas para poder ofrecer servicio al cliente de esos canales, simplemente las que estaban no eran, o sea, no cumplían con la necesidad. O sea, eran bien malas. Y básicamente... Sammy nuevo, nosotros vamos a desarrollar las herramientas que no existen, como, o sea, las herramientas que existen en Silicon Valley para los canales de Estados Unidos, que funcionan así, nosotros lo vamos a hacer para los canales que se usan en Latinoamérica, que es WhatsApp, Instagram y Messenger. Es básicamente una plataforma que centraliza toda la comunicación de los clientes, te deja agregar a todos los miembros de tu equipo y te ayuda a ofrecer un servicio al cliente en escala de una forma que sea sostenible. O sea, es como un team approach to messaging. Literal. En donde todo el equipo puede tener visibilidad de los mensajes que están llegando inbound, normalmente, para poder responderle a tiempo y de forma satisfactoria a los clientes. Piensa en todas las veces que tú le escribes un negocio y no te responden. Que tú tienes que escribirle varias veces. Eres tú que le quieres comprar, pero tú le tienes que hacer follow-up para ellos. Con un sistema como Sammy, esa conversación no se pierde, porque cada una es traqueable y todo el mundo la puede ver y la tienen bien visible de que a este cliente hay que atenderlo. Y es básicamente eso. O sea, WhatsApp y Instagram no fueron diseñadas para poder ofrecer servicio al cliente en escala. Fueron diseñadas para uso masivo de consumidores. Entonces, Sammy es como ese lado de we're built for businesses. Para que los negocios puedan tener todas las herramientas que necesitan y ofrecer. Es el equivalente. Pues, si tú vendes un servicio, por ejemplo, es el equivalente de tener un stock out. Como si tú fueras al colmado a comprar una cerveza y se acabó la cerveza. Un mensaje que llega y nadie responde. Es un servicio que jamás se va a brindar. Se va a otra gente. Tanto. Sí. Ustedes no se imaginan las veces que yo he hecho, aunque sea un due diligence light, buscando en oportunidad de inversión, y tienen páginas, y tienen a veces el contáctanos, y tú llenas el formulario de contacto. Nunca. Nadie. Y eventualmente tú le preguntas en el proceso de conversación con el gerente general, el dueño de la empresa, y tú le dices, ve acá, te mandé un mensaje, y nadie me lo ha respondido. ¿Por dónde? Déjame ver. Por la página, y dice... ¿A qué correo llega esa página? Nadie sabe. Nadie se acuerda. Entonces, esto es real. Y yo creo que es un problema que se va complejizando en magnitud de el tamaño de tu equipo y la complejidad del producto o servicio que tú brindas. Y el tamaño de la clientela. Claro. Pero volviendo al problema, de nuevo, es interesante, irónico, que Sammy 2.0... La idea se originó por el problema que tuviste con Sammy 1.0. O sea que ahí tuviste increíble cómo hizo el pivot para resolver el problema. Y también te iba a decir que la gente ahora espera una respuesta instantánea. Literalmente. Aunque uno se sienta mal. Por ejemplo, yo estaba en La Serena, donde tú vives, y yo estaba mandando un mensaje a la gente del hotel.
y fueron honestamente súper rápidas. Pero me respondían por Instagram, me respondían por WhatsApp y me lo encontré, cónchale, qué eficiente. Pero cuando no me respondían a las 2 horas yo estaba medio nerviosa. Pero es bueno saber que hay esa herramienta. Pero tú mencionaste que es para clientes de Latinoamérica, pero en teoría eso lo puede usar cualquier cliente en cualquier parte del mundo. Sí. Lo que pasa es que, digo Latinoamérica, como primera versión, o sea, tú puedes venderlo mundialmente, pero el marketing que tú haces va a tener que ser diferente. Con los recursos que tenemos, es más fácil enfocarte en un solo mercado. Yo podría enfocarme solamente en República Dominicana, pero resulta que el producto y el marketing es casi idéntico para todo lo de Latinoamérica. Hablamos el mismo idioma, tenemos similar cultura y tenemos el mismo problema. Have you become problem obsessed? Sí. Sí. O sea, ya con... Es que, o sea, lo heavy de esto es que en Sammy 2, los clientes no saben que tienen el problema. No saben... O sea, perdón, ellos saben que tienen el problema, no saben que hay una solución. Hay un reto muy grande de cómo tú educas, o sea, como que cómo tú le haces saber que todo ese problema que ellos tienen ahora, ellos lo pueden resolver. Y lo que me fascina es que es muy fácil de resolver. Y ellos no se lo imaginan que con una herramienta tú puedes literalmente garantizar que cada cliente se atienda. O sea, que no tus empleados toditos atiendan a todos los clientes que entran a tu negocio. Hay mucha gente que no quiere ni siquiera dar el WhatsApp a un empleado. Porque dicen que no, que soy yo que lo tengo que manejar. Si no lo manejo yo, mi negocio no funciona. Y es verdad, hay negocios que son así. Pero yo creo que la mayoría, con una herramienta con Sammy, van a poder ganar esa confianza. O sea, es como un reto de how can we teach them that this is solvable. Sí, claro. No, o sea, yo tengo tantos use cases en mi cabeza, incluyendo el pediatra. O sea, no hay cosa que dé el deseo de una respuesta rápida cuando tus hijos o hijas, en mi caso, y tú te darás cuenta de esto pronto, Luis, cuando tú tienes un niño enfermo, que vomitó, que tiene una fiebre alta, ¿qué me está pasando? Tengo que ir para la emergencia, no tengo que ir. Y tú escribes al WhatsApp o a la flota de emergencia y no te lo cogen. Y si emergencia. Yo le voy a la Sammy a todos los pediatras de mí. Yo tengo una pregunta. Pitching Sammy 2.0. How do you pitch it? Porque yo tengo una idea. Yo quiero saber how do you pitch it to companies. How do I pitch it to companies? Sí. Básicamente, la forma en la que yo pienso sobre esto es muy sencillo. O sea, you either have the problem or you don't. O sea, si tú probablemente estás perdiendo clientes, o sea, como negocio, tú probablemente estás perdiendo clientes y tú sabes que tus empleados tal vez no le están atendiendo a todos los clientes porque te llega una queja o 2 veces, pero tú no puedes hacer nada al respecto. Lo que yo me enfoco es en qué es el problema que estamos resolviendo. Y es cada cliente que tú tienes se atienda debidamente y que tú tengas control y visibilidad de todo el proceso, de todo lo que está pasando. Da clics con gente. Y hay gente con la que no hace clic, que tiene su WhatsApp y yo manejo bien mi negocio. O sea, hay un threshold donde tú lo cruzas y ya yo necesito un sistema para poder manejar mi operación. Yo creo, si lo fuera a resumir, tú hablabas ahorita de que el reto de Sammy One era entender que todo el mundo tenía ese problema. ¿No? Tú tienes que educar primero. En el Consumer Decision Making Process, tú normalmente tienes que awareness primero de que existe un problema. O sea, yo tengo este problema o este reto, o necesito solución para algo que puede ser que otros también. Después tienen que educarse sobre el problema que tienen. Mucho nos pasa quizá cuando nos enfermamos. Tenemos que primero entender qué tenemos y después de qué se trata eso. El famoso Google sobre la enfermedad que tú estás diciendo que never do it. Pero tú te educas. Y después tú buscas una solución de trial, que es esto, según lo que yo leí, pudiera o no solucionar mi problema. Lo usas. Si te funcionas, sigues con esos. Sigue con eso y lo que tú sería es un repeat purchase en el tema de un SaaS, que es el que tú vendes. Simplemente tú sigues utilizando tu herramienta y pagando mensualmente. Software as a service. Software as a service. Así como jardinería as a service. La jazz. Exacto. Si no te funciona, tú vuelves al mercado y haces otra prueba con otra posible solución. Yo creo que lo que tú dices es, por lo menos yo creo, todos tenemos este problema. Este es un problema grave. Es tan grave que yo a nivel personal estoy casi cerrando el WhatsApp. Yo no quiero más mensajes desorganizados. Entonces, a donde iba, yo creo que casi el producto se vende solo. Yo creo que sí. Lo que hay que tener es idea y traquear muy bien si tu solución
le estás solucionando? ¿Cómo tú haces que ellos sepan que le estás solucionando o mejorando, optimizando, para tú ir construyendo una mejor experiencia y entrando en ese loop virtuoso del Product Market Fit. Product Market No, Fit. tú tienes que demostrar cuál es el valor que estás solucionando con números. Y como tú eres muy data driven, como tú dijiste, me imagino que tú lo puedes hacer. Yo tengo una pregunta de la competencia. Porque yo he utilizado muchos programas, no exactamente como Sammy, pero efectivamente CRM. ¿Cómo ustedes... ¿cuál es su estrategia para tú continuar haciendo los pitches, habiendo tantas opciones en el mercado? Yo encontré uno que se llama Spike. Obviamente Soho hace, creo, pero solamente WhatsApp. ¿Cómo tú vienes a donde la empresa de Jonathan? Zendesk. Es lo primero que yo le dije a Luis. ¿Cómo tú vienes, Jonathan? Úsame a mí y no a Soho o a Spike. Yo puedo dar el ejemplo de tres. O sea, yo no he usado ni Zendesk para WhatsApp, ni he usado Spike. Yo te puedo hablar de, por ejemplo, el que nosotros usábamos en Sammy 1. Se llamaba Trenco. Se te deja integrar WhatsApp y te deja integrar Instagram. O sea, tú no puedes ver los stickers. Tú no puedes mandar voice notes. Si alguien te hace un reply, tú no te das cuenta. Cuando tú le... si tú eres más de 24 horas, se cierra una conversación y solamente puedes mandar un mensaje aprobado. O sea, como que tiene muchísima fricción. Tú juntas eso y tú se lo das a your average SME. Te va a decir, ¿para qué yo quiero eso? Eso es más problema que una solución. Entonces, simplemente... O sea, yo porque entendía los pros and cons y pude hacer análisis de que sí, tú tienes toda la fricción del mundo, pero yo lo necesito porque yo sé exactamente lo que necesito. Pero your average, o sea, tu negocio promedio de Latinoamérica no lo va a entender porque simplemente no está en la cultura. Y también, eso es uno. Y lo segundo es que la forma en la que los negocios de aquí ya operan, porque tuvieron que buscar le han tratado de buscar solución al problema. ¿Qué hacen aquí? Tienen diferentes personas con diferentes números que manejan diferentes cosas. Y tienen que tratar de averiguar cómo se van a pasar las conversaciones de uno al otro. Le mandan el contacto para que le escriba a mercadeo, a contabilidad, whatever. Entonces, Sammy se adapta a esa estructura que ya tiene para que la adopción sea... O sea, tú puedes adoptarlo progresivamente. No tienes que hacer un hard switch, que tienes que parar de lo que tú estabas haciendo antes. Y la idea... O sea... No donde estamos, porque si te digo que we have the perfect product, te voy a decir mentira. Pero la idea de Sammy es que tu experiencia de WhatsApp no se degrade. O sea, que tú puedes mandar voice, tú tienes group chats. O sea, todo lo que tú tienes en tu WhatsApp, que siga funcionando exactamente como funciona. Y que simplemente te ayudemos en extra con lo de las herramientas de negocio y de garantizar. O sea, que fluido. Yo tengo otra pregunta. Yo quiero decir algo. Okay. Yo no quiero menospreciar, obviamente, las grandes habilidades que hemos conocido hoy que tiene Luis por la gran trayectoria que tiene y tantos productos que le ha puesto a la mano. Pero this is about execution. Sí. Cuando tú eres un SME, o sea, esto es como vender un RP. Ay, si hay 50. Pero yo necesito que tú hagas que el mío funcione. Funcione bien. Es un tema de customer service que al final del día es execution. Those are my favorite. Porque es the hustle. Y cuando tú tienes a alguien que es problem obsessed, pues entonces, como digo yo, tú vas a trabajar 7x lo que trabaja cualquier otro. Y tú estás garantizado casi, o lo mejor que tú puedes en realmente ser el ganador. Yeah. You're a lot likelier to get product market fit. No, y execution well. O sea, no ejecutar cualquier cosa. Sí. Mi pregunta era, para que la gente entienda, tú vas donde Jonathan y Jonathan te contrata o firma tu contrato. ¿Cómo tú implementas Sammy en la plataforma de él? Sí. Aplatanado. Sí. Como nosotros, la estrategia inicial es ir a negocio pequeño. Nosotros no podemos ir a donde Jonathan y ayudar a configurar eso. O sea, es más una estrategia donde Jonathan pueda y ve el valor de Sammy y configurar Sammy. O sea, él mismo lo haría. Así de fácil. Así de fácil. Yeah. Estamos trabajando en eso. O sea, no te voy a decir que es lo más fácil del mundo, pero hay muchos experimentos que tenemos en el backlog que queremos correr para ver cómo hacemos esa experiencia que sea mucho más intuitiva. Eso sería un palo, porque literalmente vendértelo a ti y sería tan fácil como te voy a vender la licencia. ¿Es por licencia que tú lo vendes? ¿Cómo es? Sí, hay un free trial. Tú puedes usar Sammy por 14 días gratis a lo que tú lo configuras y pruebas, obtienes el valor. Y si tú te decides quedar, paga en base a la cantidad de usuarios que tú tengas. Y otra pregunta, ¿un content creator puede utilizar Sammy? Mi primer cliente fue un content creator. Ándale, Jonathan. Él tiene... es educador financiero de Puerto Rico. Tiene WhatsApp porque él tiene cursos y tiene diferentes cosas. Tiene Instagram. Y él tiene un equipo. Y ellos manejan todo de Sammy. Ese fue el mejor cliente porque él comenzó gratis.
obviamente, porque tenía un shitty product. Y esa fue literalmente la primera persona que lo usó. Shout out, edúcate con Kevin. Bien. Y hubo un momento en el que yo dije, ya, yo no se lo puedo dar gratis. O él quiere pagar a Sammy porque ya él tiene mucho tiempo usándolo, o él no quiere pagar a Sammy. Yeah. And I pulled the plug on him. Yo le quité, o sea, le apareció un mensaje. Pull the plug. Le apareció. Pero le mandaste una propuesta primero, le dijiste, o did you No, just pull the plug? Yo le dije que yo estaba implementando lo de la suscripción porque al principio ni siquiera la tenía la funcionalidad. Y le dije que le iba a parecer que le podía parecer que se le iba a acabar el Que trial. le podía. No, le dije que iba a aparecer en algún momento, en cualquier momento. Pero no era, o sea, mi intención no era quitar, o sea, obviamente era probar si esto tiene suficiente valor que él sabe que esto es un producto que se está comenzando a desarrollar ahora. ¿Would he pay? Y cuando yo se lo conecté, ellos dejaron de usarlo como por 7 días. Y yo estaba, wow, no, esto no puede estar pasando. Y después yo veo que llegó la notificación. Edúcate con Kevin has subscribed. Y fue como que, ok, it solves the problem. Bien. Llego con Gracias, un rabo entre brother. la pierna. Sabes. No, pero, mira, tú eres obviamente un technical founder. Yo creo que la forma en que tú abordaste esa venta es diferente a mi residencial, que tú nunca le pediste a la gente que pagara. O sea, tú casi le hiciste un A/B split test. Déjame pull the plug a ver qué pasa. Era un test, no, o sea, no era mi interés, no eran los $49 que él me iba a pagar. Era... Esto le resuelve un problema, o sea, porque es muy fácil. Él no me iba a pagar porque sí. Él no iba a poner su tarjeta porque yo soy su amigo y que yo quiero apoyar su producto, porque... No por mala gente, sino simplemente porque he doesn't have the need. Si no la tenía. Sí, Pero sí. si le resolví el problema, él lo iba a pagar. Y era una forma de yo poder probarlo con alguien que ya yo había hablado e interactuado mucho. Bueno, yo estoy muy emocionado por el futuro de Sammy 2. Porque la verdad que es un problema grave. Sí. Yo creo que todos los días se pone peor. O sea que, nada. María, la que está de vacaciones. Ahora le voy a hacer chao. Le voy a decir, vamos a movernos para Sammy. Y todas las comunicaciones de Dominican Syntech, team effort Nice. and responding. Lo vamos a hacer. Nice. Lo vamos a hacer. The free version. Mira, no he hablado de AI. Pero ahí voy. Después te voy a poner el plug ok. después ahí. Vamos a cerrar el capítulo ya de los emprendimientos de la trayectoria de Luis y lo vamos a aprovechar ahora como consultor de todos. Inteligencia artificial, ChatGPT. Todos hemos leído, escuchado 1000 cosas alrededor de qué va a pasar en el mundo. Pero en un caso particular, yo he leído y escuchado mucho de que hay una escasez de programadores en el mundo y que el ChatGPT o otras herramientas de AI lo que están haciendo al programador mejor, más eficiente y exponenciándolo. Me encantaría escuchar un poco de ti, que tú no hables realmente como programador de eso. Y si puedes, también entender o contarnos cómo lo estás usando en tu día a día. Sí. Hay una herramienta que se llama GitHub Copilot, que es básicamente mi editor de texto donde yo programo. Automáticamente me va sugiriendo código para... Básicamente el AI ayudarme a Sugiriendo y corrigiendo también, ¿verdad? ¿O no te corrigen? Sugiriendo ok. solamente. Ha habido ocasiones, pocas, en las que ese AI me ahorra... O sea, como que yo tengo que programar algo, yo escribo el nombre de la función que yo quiero programar y de repente 30 minutos de trabajo desaparecieron porque me sugirió exactamente la solución que yo necesito. Es súper útil porque cuando tú tienes que... Hay tipos de soluciones en las que tú tienes que ver cómo tú integras diferentes sistemas. Tú tienes que ir a la documentación de esos 3... Vamos a decir que son 3 sistemas. Tú tienes que ir a la documentación de cada uno, ver cuáles son los puntos donde tú lo conectas y escribir el código. Para eso es perfecto, porque literalmente yo no tuve que salir de mi editor de texto y simplemente lo hizo. Ya eso tiene toda esa data, ese modelo se entrenó con eso y sabe cómo funciona. Pero en general yo no uso la inteligencia... O sea, yo no uso mucho la inteligencia artificial para programar. Porque ya la forma en la que yo estoy acostumbrado a programar, ya se podría decir que yo soy old school, es que yo tengo mi sistema y yo voy trabajando sobre mi sistema. ChatGPT y esas herramientas saben de lo exterior, no de lo que ya yo tengo. Pero yo he escuchado que hay ingenieros nuevos que programan totalmente diferente. O sea, como que la forma en la que ellos piensan sobre los programas es totalmente diferente a la que yo pienso. Yeah. Y que a ellos sí les funciona ChatGPT. O le funciona el AI. De la gente que yo conozco, o sea, ayuda ligeramente, pero no es game changing. El AI es para programar. Hay veces que me ha ahorrado tiempo, pero en pocas ocasiones.
Yo creo que para usuarios como yo, como tú, ayuda. Por ejemplo, yo tengo una página esta que es durable.com, que tú puedes crear un website en 5 minutos. Sí. Yo tengo una amiga que es una guía turística en Singapur y le hice una página literalmente 5 minutos, le subí 3 fotos. Pero para coders y programmers es diferente, es otro nivel. Sí. Obviamente te puedo ahorrar tiempo, como tú dijiste, pero you have to know. Sí, porque the eso es lo que code. me estaba diciendo. Yo estaba hablando de esto con un amigo mío que básicamente me dijo, yo puedo hacer ChatGPT que me tire ese código y como tú dices, te puede tirar la página. Entonces cuando, por ejemplo en mi caso, vamos a decir que yo comienzo un proyecto con un AI y me va a sacar mucho código. Vamos a decir que le pida mucha Pero hay funcionalidad. que corregirlo, hay que chequear si está bien. Ahora hay que tiene muchos errores, o sea, me ha dado muchos errores y lo primero es que ahora yo tengo que entender el código del AI y cambiarlo y adaptarme a la forma en la que el AI tiró ese código. Ya yo sé tirar código de una forma, entonces... Para ti se pierde tiempo. Para mí es más fácil yo tirarlo Ya. de una vez que adaptarme a O sea, que aprender tú una dirías cosa. que ahora mismo es small increment value. Yo diría que Para él. a los ingenieros nuevos pudieran sacarle mucho provecho si tú te acostumbras a pensar en AI coding. Ok. Pero eso es en base a lo que yo he escuchado y en base a lo que yo he experimentado. Pero no, o sea, yo no he visto de primera mano a alguien explotando AI para programar. Yo he escuchado eso, pero no lo he visto. Yo creo que un poco de hype, Jonathan. Too much hype. There is a lot of hype. Yo creo que... poco a Especialmente poco. para ellos. Para Sí. usuarios como nosotros, yo tengo amigos que antes de escribir un email a un cliente, lo pasan por Yo te ChatGPT. iba a decir eso mismo. Muchísima Yo he hecho gente. muchísimos cold messages escríbeme, yo necesito, o sea, yo tengo este producto, yo quiero mandar un correo a este tipo de personas, Sí. escríbeme un correo de 3 párrafos, de Exacto. menos de 100 palabras, introductorio sobre esto. Y tú lo lees, le Sí. cambias 2 o 3 palabritas, send. Denise, mi esposa, ella usa ChatGPT para casi todos los copies de los productos. O sea, ya. ella, o sea, somos dos personas totalmente diferentes y según ella no puede vivir sin ChatGPT. O sea, Wow. que cada persona yo creo que es diferente Claro. y hay diferentes estilos de trabajar. A mí me gusta tener mucho control de las cosas que yo hago. Entonces, por eso yo siento que el AI me quita ese control. Básicamente, me tira algo que ya yo no... O sea, como que si yo escribí un copy, como que yo lo hago con un propósito, con una intención, como que... ¿Cómo yo sé ese copy? O sea, está bien, está escrito, tiene sentido, pero como que ¿cuál fue el sentido? Es como... No, me se siento cambia. un poquito incómodo. Es una guía. Pero no tengo nada contra AI. O sea, Claro. yo creo que como tecnología definitivamente está cambiando ya. Y hay demasiados productos que están saliendo con AI que son súper útiles. Excelente. Bueno, Luis, qué conversación. Y Paola, Súper. desde Singapur aquí. O sea, que qué bueno tenerlos a los dos en cabina. Vamos Gracias. a pasar ya a fase de cierre de este episodio. Hay una parte que yo no te dije que iba a pasar, que es el Rapid Fire. Rapid Fire. Rapid Fire. Oh Nosotros my hacemos God. un Rapid Fire en donde obviamente, como dice, tú tienes que responder lo primero que te viene a la mente. Pero son preguntas fáciles. O sea que yo voy a disparar y tú tienes que responder. Empezando con, ¿cuál es tu producto de software favorito? Mi producto de software favorito. Es una pregunta muy Linear. linear. Ok. ¿Cuál fundador de Silicon Valley tú admiras? Elon Musk. ¿Te ha dado alguna vez deseo de mudarte a República Dominicana a vivir en San Francisco? Hoy. No, pero fue como un relajo, pero sí, muy frecuente. Ok. ¿Y cuál es tu hobby favorito? Kitesurf. Yo monto kite. Wow. Ok. Bien. Bien, señores, el último tema con Luis es de dejarlo con el micrófono abierto, un mensaje de despedida, que él se le olvidó ya que iba a tener que hacerlo. Pero si tú puedes, Luis, como fourth time founder, por favor, a los potenciales emprendedores, a los que son technical leads, que quizás nunca han pensado que tienen las competencias, vamos a decir, de negocio, de ventas, de poder hacer su propio startup. Please, déjale un mensaje para que ellos se motiven, se inspiren y que tengamos más emprendimiento en tech en República Dominicana o de dominicanos que están fuera. Bueno, yo no sé si qué tanto aplique, o sea, esto es algo que aplicaba para mí. Yo no sé qué tanta gente se pudiera identificar con esto, pero al principio de mi carrera yo me sentía muy intimidado por el hecho de que yo estaba queriendo programar, competir básicamente con ingenieros de Estados Unidos, que was the best. Y
sintiéndome como que en Dominicana no hay tanto talento y tanta cosa. Y yo me sentía básicamente intimidado y limitado porque yo sentía que yo tenía que llegar a donde ellos estaban. Y hubo un momento en mi carrera en el que yo me quité esa barrera de que ellos no son los mejores. Ellos simplemente son seres humanos. Y yo pude llegar a la etapa en la cual yo estaba básicamente ayudándolo a ellos en vez de ellos a mí. Y nosotros a veces nos ponemos esa barrera de que maybe we're not good enough, de que tal vez nosotros estamos destinados a algo un poquito menor. Si tú te la quitas, si tú te quitas esa barrera, literalmente no hay límite, por más catchy que sea. Y eso es la forma en la que yo estoy viviendo ahora. Es como que yo me voy a quitar la barrera. O sea, yo voy a competir con el mundo y you can do it too. Wow. Bien, excelente, qué buen mensaje. Eso es lo que llaman ¿cómo es? Imposter syndrome. Imposter syndrome, sí. Qué raro, diachi. Llegamos al minuto, hora 25 y no mencionaste imposter syndrome. Yo creo que tú la rompiste. Excelente. Señores, con eso, este masterclass, esta gran historia, este fourth time founder, la historia de Luis de Giudice. ¿Got it? De Giudice. Acompañado aquí de Paola Barcácer, que past Dominican in Tech, a quien nos acompaña durante sus vacaciones de Singapur. Señores, este es el episodio número 64 de Dominicans in Tech. Si no han escuchado los 63 anteriores, go do it. Yo sé que estos son episodios light, en donde tú conoces muchas personas. Yo les recuerdo, esto, señores, es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, en donde conectamos y contamos las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Nuestra casa es Pitahaya Studios y we are powered by el Viceministerio de Comercio Exterior y la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Si llegaron hasta aquí, esto les gustó, no me lo nieguen, tenemos Product Market Fit, subscribe, campanita, todo eso, y síganos en Instagram en @DominicansInTech. Señores, hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias.